Radio TPC, la voz de los sin voz, presenta su programa Venezuela sin mordaza, con la conducción de Alejandra López. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos sean todos a su programa Venezuela sin mordaza, el cual llega a ustedes gracias a Radio TPC, Radio Todo por Chile, la voz de los que no tienen voz. En los controles, Alicia Valle, y quien tiene el inmenso honor de hablarles, Alejandra López. Aprovecho para recordarles que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @RadioTPC, y también a través de nuestra página web www.todoporchile.com. Allí van a buscar el icono de Skype. Al hacer clic se les abrirá una ventana que les va a pedir autorización. Al aceptarla se ejecuta la aplicación que te lleva directamente al usuario de Skype, donde pueden escribirnos. No hace falta que hagan solicitud de contacto, simplemente nos escriben allí y nosotros los leeremos al aire. Antes de saludar a nuestro invitado de la noche de hoy, aprovecho para enviar un cordial saludo al canal de Celo Venezuela Soberana, quien está transmitiendo conjuntamente nuestro programa. También quiero recordarles que si por alguna razón salimos del aire, continuaremos con la entrevista y luego les hacemos llegar el link del programa. Ahora sí, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de la noche de hoy, quien ha sido ejemplo de valentía, dignidad y coraje para todos los venezolanos y más allá de nuestras fronteras. Y no es otro que el general Ángel Omar Vivas Perdomo. Buenas noches, general, bienvenido. Hola, Alejandra, buenas noches, un saludo libertario a toda la audiencia de Radio Todo por Chile y todos los canales de las redes sociales que están conectados a ellas, escuchando este programa. Muchísimas gracias, el honor es nuestro. General, para muchos es imposible olvidar aquellas imágenes donde usted se plantó frente a su casa con un fusil en mano, cuando efectivos militares fueron a buscarlo para detenerlo por emitir recomendaciones a los venezolanos desarmados para que pudieran defenderse de estos criminales castrocomunistas. Usted dio cátedra a todos los venezolanos de cómo se desconocía a una autoridad ilegítima y apegarse, por supuesto, al artículo 350. Me gustaría que nos comente un poco cómo sucedieron los hechos ese día, qué sintió cuando vio llegar esos efectivos militares a buscarlo y si alguna vez pensó que eso podría llegar a ocurrir. Bueno, sí, claro, ¿no? Jamás en mi vida yo me imaginé que siendo un oficial retirado, después de haber cumplido tantas misiones asignadas por mi país con éxito, tanto en el exterior como dentro del territorio nacional, iba algún día a estar en mi casa, en mi hogar, donde vivo con mi familia, con mi esposa y mis hijas, asaltado, atacado por tropas venezolanas, por fuerzas venezolanas, respaldando a intereses extranjeros, ¿no? Y eso fue lo que sucedió. Realmente ahí las imágenes que ustedes vieron fue a mi humilde persona, a Ángel Vivas, actuando en primer lugar como padre de familia, ¿verdad? Evitando que la barbarie comunista que estaba rodando en ese momento por las calles de pueblos y ciudades de Venezuela, derramando la sangre de nuestra población, de nuestros estudiantes, que es lo más triste. Recuerden que esta dictadura títere de la cubana, esta dictadura que tiene como cabecilla al terrorista y genocida colombiano Nicolás Maduro Moro y su banda criminal, ha incurrido en este año en el delito de lesa humanidad conocido como genocidio, puesto que genocidio no es solamente cuando se extermina un pueblo o nación. También, de acuerdo a las definiciones, a la terminología jurídica internacional, se comete el delito de genocidio cuando se realiza la eliminación física, sistemática, progresiva de un sector de la población, ya sea por motivos religiosos, políticos, ideológicos. Y eso es precisamente lo que estaba pasando en ese momento. Estaban asesinando a la gente
porque se oponía al comunismo y además, lo más grave, que también la gente estaba protestando por comida. En aquel momento ya empezaba a fallar los suministros de alimentos. Y entonces empezó las bandas criminales actuando con fuerzas militares a asesinar a la gente, disparando mansalva, como quedó reflejado en todos los videos que estaban en todo el mundo, ¿no? En esa circunstancia yo me vi envuelto, ya tenía ya bastante tiempo involucrado luchando contra el castrocomunismo. De hecho, ustedes deben saber que en el año 2008, perdón, en el año 2010 yo fui llevado a un juicio en Consejo de Guerra, en donde me fui condenado por supuestamente haber cometido el delito militar de falta al decoro, por el solo hecho de que me opuse cuando era un general en servicio activo a ese grito asesino cubano de patria, socialismo, muerte, ¿no? En ese momento yo me opuse y eso me llevó a un proceso penal militar que terminó en un juicio con el Consejo de Guerra que me condenó. Estaba recién saliendo de eso cuando se presentan estos acontecimientos y tuve que asumir mi rol como ciudadano, como padre de familia, como militar. Y entonces fue que ahí cuando ese el terrorista que está al frente usurpando la presidencia de la República dio esa orden el sábado 22 de febrero, exactamente dio esa orden. Claro, la orden la dio, no fue por las recomendaciones que yo hice, sino porque el viernes 21 de febrero yo difundí un video en el que hacía fuertes emplazamientos a las fuerzas militares para que no usaran las armas que le dio la República en contra de los ciudadanos, en contra de las personas que estaban protestando, ejerciendo su derecho legítimo a protestar por libertad y por comida. Ese video tuvo un profundo impacto. Ya al día siguiente tenía más de 500.000 visitas, la mayoría militares, supongo yo, y al día siguiente, el sábado 22, fue que este señor que usurpa la presidencia de la República ordenó en cadena de radio y televisión que me metieran preso, y en la forma más salvaje, más grotesca que puede cualquier persona imaginarse en el mundo. Porque si usted ve los videos, dijo textualmente, me llamó asesino. Bueno, ha llamado a una cantidad de personas asesinos y, recientemente, ¿no? Me llamó asesino y dijo alguna frase que es terrible, que refleja la horrorosa barbarie que está rodando aquí en Venezuela desde esa época. Ordenó que lo busquen y me lo traigan aquí. Dijo textualmente, he ordenado detener a ese general en situación de retiro, Ángel Vivas, así que lo busquen y me lo traigan aquí. Cual el emperador romano mandando a traer a un esclavo como Calígula, ordenando que le trajeran encadenado al jefe de los cristianos. Así, con esa forma tan terrible, tan grotesca, fue que ordenó que me fueran a buscar a mí. Inmediatamente los esbirros cubanos y venezolanos a su servicio empezaron a movilizarse y el domingo me llegaron aquí a mi casa, a mi hogar, pues. Y inmediatamente cuando ellos llegaron, hay que destacar que yo los atendí de la forma más correcta, como está reflejado en infinidad de videos que circulan por el mundo, ¿no? Así yo salí y les atendí y les dije que esperaran que llegara mi abogado. El abogado llegó y confirmó que esas personas no traían ninguna orden, que era totalmente ilegal el acto que pretendían hacer de llevarme preso. Es más, se le advirtió que si lo hacían, eso se llamaba secuestro. Y ellos no hicieron caso. Inmediatamente intentaron penetrar, reventar las puertas de la casa. Fue que yo me vi obligado a hacer uso de mi legítima defensa, porque era un acto de barbarie. Iban a penetrar, a profanar mi hogar y a maltratar a mi familia. En esa época corrían por todo el mundo las imágenes de niños, niñas, damas golpeadas por estos esbirros en sus propias casas. Los sacaban arrastrando de los cabellos, a las damas inclusive. Entonces lo que yo hice fue hacer uso de mi derecho a la legítima defensa. Pido excusas porque estoy un poco afónico. No se preocupe. Entonces, bueno, actué como padre de familia defendiendo a mi familia, mi hogar de un ataque criminal.
esa ola de barbarie, de sangre que estaba rodando en las calles de Venezuela, mi casa, mientras yo estuviera vivo, no se iba a meter. Y también actué como oficial, porque evidentemente esa orden fue emitida desde La Habana, porque desde hace tiempo yo me he convertido en uno de los enemigos más terribles que tiene el castrocomunismo en Venezuela, enemigos frontales, enemigos de verdad. Y entonces, pues, esa orden fue emitida en La Habana porque me la habían confirmado, pues. Yo como un oficial de la República que soy, que hice un juramento de no rendir mis armas jamás ante un poder extranjero, yo no iba a rendir las armas que me dio la República, representadas en el sable de oficial que recibí cuando me gradué, ante una orden de un poder extranjero, ante una orden de esos malditos viejos, Fidel y Raúl Castro Ruz, que son los que están destruyendo mi patria, y hace años intentaron destruir la suya y tienen intenciones de hacerlo de nuevo, ¿no? Entonces, en ningún momento yo, por dignidad, por honor, podía en algún momento tolerar rendir mis armas, bajarlas y entregárselas a ellos. Entonces, también actué como un oficial del ejército de Venezuela, el de antes, el forjador de libertades, el que echó a Fidel Castro de Venezuela en los años 60, ¿verdad? Y los Así es. repetí y entonces pues sucedió todo lo que vio el mundo, los ciudadanos, no solamente mis vecinos de Prado del Este, sino los vecinos de toda Caracas se fueron acumulando y la situación pues que estaba de suma tensión en todo el país por el derramamiento de sangre, los ataques a la propiedad privada, los ataques a la persona, pues se terminó en lo que todos conocemos, ¿no? Realmente lo que hice ahí fue actuar como padre de familia, defendiendo mi hogar, mi casa, mi familia, mi esposa, mis hijas de un ataque criminal y como oficial del ejército defendiendo la bandera que permanece izada aquí en mi casa. Está izada permanentemente y es honrada diariamente la bandera de la República de Venezuela, la de 7 estrellas y el caballo al galope hacia adelante, hacia el futuro. Entonces yo, además, como padre de familia, defendí esa bandera, que no fuera profanada. Y no fue profanada, porque tuvieron que irse. Gracias a Dios Todopoderoso, que me ayudó y me ayuda siempre, y a todos mis vecinos y todos los ciudadanos de Caracas que inmediatamente se vinieron aquí, y también tuve respaldo a nivel nacional, y yo iría un poco más allá, recibí respaldo de muchísimas personas en todo el mundo. Sin duda fue así. General, ¿tiene usted como conocimiento de la situación interna dentro de la Fuerza Armada en estos momentos? Sí, por supuesto, porque naturalmente yo creo que ahora estoy más vigente en las Fuerzas Armadas que cuando era un oficial general activo, ¿no? Que no se asusten los organismos de inteligencia catrocomunistas, que no se asusten demasiado. Yo pienso que sí deben estar asustados. Cuando yo era activo, pues era un oficial, un general del arma de ingeniería de combate y era del ejército. Y prácticamente era conocido en el ejército. Había personas naturalmente que no me conocían en la armada, en la aviación y en Guardia Nacional porque pues, no pertenecía al alto mando y no era una persona de las que está en esas posiciones que implican, llevan a un oficial que lo conozcan pues los subalternos en todos los componentes de las Fuerzas Armadas. A raíz de todo lo que ha pasado, pues estoy vigente más que nunca dentro de las Fuerzas Armadas, sobre todo en los cuadros bajos y medios de la organización militar, ¿no? Y como usted dice, naturalmente las Fuerzas Armadas venezolanas, eso que llaman Fuerza Armada Nacional Bolivariana, está sumamente fragmentada, ¿no? Está sumamente fragmentada porque realmente Fuerza Armada Nacional, o sea, Fuerzas Armadas de Venezuela, no existen actualmente. Eso era lo que yo estaba tratando de evitar cuando me opuse al lema asesino, ese grito criminal cubano de patria, socialismo, muerte, en el año 2007, ¿no? Todo el mundo me dejó solo y yo pues tuve que asumir la defensa de la Fuerza Armada Nacional Venezolana y por ende de la República, porque nadie lo hizo. El alto mando de ese entonces, pues lo que hizo fue
algunos de ellos arrastrarse entre Fidel Castro gritándolo, otros simplemente lo aplaudieron y otros miraron hacia otro lado para seguir manteniendo sus privilegios. O sea, todos son unos traidores, todos traicionaron a su país, traicionaron a su juramento y permitieron que ese lema criminal permeara y que fuesen usados nuestros oficiales y soldados obligados a usarlo, ¿no? Claro, como se permitió que ese lema penetrara en la FAN, pues ese lema eminentemente politizado rompió la coraza de institucionalidad de la FAN y la dividió, la fragmentó y la llevó progresivamente a lo que tenemos ahora, que realmente lo que existe ahora no es, se llama Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y si usted revisa sus conceptos y las misiones de las unidades, no están al servicio de Venezuela, están al servicio del socialismo, o sea, están al servicio del proyecto de dominación del sanguinario anciano Castro en Cuba, ¿no? Entonces, claro, ya la situación de la Fuerza Armada es de profunda decepción, yo diría que de asco, sobre todo los cuadros bajos y medios, con la manera como se comportan y actúan los, entre comillas, generales que la dirigen, que dejaron de ser generales hace tiempo, lo que son unos comisarios políticos, unos viles comisarios políticos, y pues no cuentan con ningún ascendiente moral en las tropas, ¿no? Claro, la situación es de suma fragmentación, pero realmente no todo está podrido en las Fuerzas Armadas. Lo único que está verdaderamente podrido, que yo me siento profunda vergüenza y a mí me da asco que existan oficiales así, es como esas personas que se encuentran ocupando cargos en el alto mando, ¿no? Porque la situación de las tropas, de los oficiales en los rangos bajos como de sargento, los suboficiales, los tenientes, los capitanes, y en su mayoría están pasando serias dificultades, iguales que en el pueblo, del que vienen, y hay un profundo malestar, hay una profunda decepción, y están cada día entrando en una fase de ebullición, ¿no? Claro, esas son las, digamos, son situaciones, son tensiones sociales que se van acumulando hasta que no solamente en las Fuerzas Armadas, sino en la ciudadanía, tú ves que le falta comida, no hay gasolina, y Venezuela está importando petróleo, cosa que jamás un venezolano profesional hace 20 años, jamás ni en su peor pesadilla. O sea, hubiese sido un mal chiste que le dijeran que Venezuela iba a importar petróleo algún día. Bueno, esas pesadillas, ese chiste está pasando, Venezuela trae petróleo importando, ¿no? Entonces, toda esa serie de cosas que están pasando, el dólar está alcanzando niveles históricos, el verdadero valor del dólar, ¿no? Y la comida, los bienes, los servicios, eso va minando la sociedad y vamos al punto de, no de un estallido, no de una crisis, porque una crisis es algo que se genera en algún renglón, puede ser en la política, una crisis se genera en la economía, pero las crisis se solucionan porque hay herramientas en un país ordenado, serio, para solucionarla. Nosotros, Venezuela va al rumbo al colapso económico, político, social y también militar, por cierto. Es cuestión de tiempo y de resistencia, diría yo también. General, muchos venezolanos consideran que la salida a este caos, a esta crisis, pasa por un movimiento cívico-militar para la transición, capaz de expulsar al invasor castrocomunista de Venezuela. ¿Está usted de acuerdo con ese planteamiento y, de ser afirmativa su respuesta, estaría dispuesto a participar en esa transición? Yo ya estoy trabajando involucrándome con la ciudadanía desde hace mucho tiempo, ¿no? Te recuerda que yo voy para 10 años en esta lucha, como te repito, ya fui objeto de un juicio y fui condenado, que lo acepté, por cierto, para que me investigaran hasta los tuétanos y para ver si encontraban alguna mácula en mi expediente o en mi vida pública o en mi vida privada. Por eso permití ese juicio aberrante que me hicieron la vez pasada, por oponerme al lema Patria, Socialismo, Muerte, o sea, por cumplir con mi juramento, por cumplir con mi deber militar. Por eso toleré las humillaciones de ese juicio y que fui condenado, pues.
Pero ahora pues estoy enfrentando otra situación que es más terrible y más peligrosa que la anterior, porque estoy sitiado en mi propia casa por fuerzas extranjeras respaldadas por tropas venezolanas, ¿no? Ahora, de la actividad entre los civiles y los militares se llama Todos los Ciudadanos Unidos, ¿no? Porque recuerda que los militares son ciudadanos también, ¿no? Ujú. Aquí es un error que hay personas que dicen que eso es obligación de los militares. No, la defensa, la libertad de la patria es tarea de todos. La perdimos por errores que se cometieron de diferente índole, pero eso ya no importa. Tenemos que unirnos todos y de inmediato, de manera contundente, no por la vía electoral, porque la vía electoral no existe, puesto que el sistema electoral, como todas las instituciones, está totalmente controlado por el castrocomunismo. Aquí en Venezuela no se elige a nadie, sino se asignan los cargos y los ciudadanos engañados asisten a darle legalidad a una elección que es decidida en La Habana, ¿verdad? Convocada por aquellos que tienen interés en los resultados, o sea, aquellas personas que están dedicadas al negocio político, ¿no? Entonces, la única vía es para recuperar la libertad de Venezuela es expulsar a Cuba y lamentablemente tiene que ser por la fuerza porque el castrocomunismo no se va a ir pacíficamente, tiene que ser por la fuerza. Entonces nosotros los venezolanos debemos unirnos, debemos recordar lo que estaba pasando aquí exactamente hace 200 años, que estaban los jóvenes, los viejos, unidos, se encontraba el generalísimo de mar y tierra Francisco de Miranda, trabajando juntos, civiles y militares, para liberar a Venezuela. En aquella época, por cierto, le hacían al general Miranda la misma pregunta. Mi general, ¿qué pasamos? Que no tenemos armas. Mi general, que aquí está el ejército de España, que el ejército de España es muy poderoso. ¿Qué vamos a hacer? No podemos contra él. Y el general Miranda dijo, bueno, que aquel que no sepa tirar, decían tirar en aquel momento a disparar, que aquel que no sepa tirar es bueno que aprenda. Entonces organizó de los ciudadanos el Ejército Unido Libertador, que posteriormente al mando del libertador Simón Bolívar, inundó de libertad toda la América del Sur, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos el ejemplo. No hay otro camino que unirnos y impactar en una forma contundente a los intereses cubanos castrocomunistas en Venezuela, quebrarlos, fracturarlos para que evitar que se sigan robando lo que es nuestro, lo que es nuestros hijos, para que ya tienen a la población pasando hambre. Si usted revisa las noticias, como estoy seguro que las conoce perfectamente, Ujú. todo el mundo las conoce, aquí no hay comida, hay gente pasando hambre, Alejandra. Es No así. hay agua, hay muchísimos sitios donde 2, 3 y meses que no recibe agua la gente. No hay medicinas. ¿Cuál es el objetivo de esto? Esto no es algo que es casual, es un plan internacional porque recordemos que el castrocomunismo es como una corporación internacional ya que tiene, el comunismo es el mejor negocio del mundo, porque si bien el capitalismo es un negocio donde muchos ganan y, y hay unos cuantos que no ganan, ganan menos y hay unos pocos que no ganan nada, el comunismo es un negocio donde unos pocos se lo llevan todo y el resto no gana nada, ¿no? Entonces, detrás de Cuba existe ya una cantidad de lo que yo llamaría sanguijuelas internacionales, socios internacionales, que están con los dientes en Venezuela, ¿no? Entonces, es un plan internacional porque realmente ellos ya tienen el control de todo, de todos los recursos de Venezuela, de todas las instituciones, los tienen control. Ahora quieren controlar a los ciudadanos, quieren controlar a los venezolanos. ¿Cómo los controlan? Bueno, usando el arma de disuasión masiva por excelencia del comunismo, obligando a la gente a pasar hambre y necesidades. Porque Efectivamente. la persona que tiene hambre y la pones a pasar hambre, llega un momento que se olvida de luchar por buscar comida para él, para sus hijos. Entonces, Venezuela está en esa fase. Por eso es que yo todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto, le estoy pidiendo a los venezolanos a luchar y fundamentados en los artículos de nuestra Constitución, el artículo 333 y los artículos 350 que no nos dan la orden
de echar a Cuba de Venezuela y de castigar a los traidores que están a su servicio, ¿no? Entonces, Así en es. conclusión, para resumir, pues debemos actuar todos juntos con contundencia, no perdiendo tiempo, no con papelitos, no con llamados, no con pidiéndole la renuncia a Maduro, que realmente Maduro no es nadie. Hay un poco de, entre comillas, líderes y dirigentes políticos que se lo pasan todo el día que Maduro va y Maduro viene, y que el otro y el otro. No, no, esos son solo viles traidores al servicio de nuestro verdadero enemigo, que es Cuba, Castro Comunista y sus socios internacionales. Es como gastar pólvora en Samuro. No tenemos que entender que estamos en una invasión atípica, encubierta, que ha venido desarrollándose progresivamente en esto, de una forma muy acelerada en estos 15 años, y debemos enfrentar eso como una invasión, como se enfrentan las invasiones, ¿no? Así es. ¿Considera usted entonces que la Mesa de la Unidad Democrática es colaboracionista y traidora, ya que ellos son los que defienden a capa y espada las salidas electorales? Bueno, yo particularmente pienso que en este momento nosotros debemos llamar a todos los venezolanos, sin distinción, debemos unirnos para formar un bloque que aplaste a Fidel Castro aquí en Venezuela y que después eso se extienda por toda Latinoamérica. Porque déjame decirte que el objetivo de los venezolanos, de acuerdo a mi manera de pensar, no debe ser solamente expulsar a Cuba castrocomunista de Venezuela, sino también destruir el Estado terrorista y narcotraficante cubano, propiedad de los sanguinarios ancianos Fidel y Raúl Castro. Yo creo que una vez que Cuba castrocomunista sea expulsada de Venezuela para siempre, el paso siguiente es unirnos con todas las naciones libres de América para extirpar esa llaga que se encuentra instalada lamentablemente en la querida isla de Cuba, esclavizando al pueblo cubano y destruirlo hasta sus cimientos, ¿no? Porque Cuba es una amenaza para todas las naciones libres de América, es una vergüenza para el mundo, ¿no? Entonces, Sin duda. yo no quiero tratar de limar asperezas y convocar a todos los venezolanos que sean patriotas para unirnos a echar a Cuba a Cuba de Venezuela, ¿no? Pero por esa razón no me voy a referir ni a una persona ni a una organización en particular, ¿no? En el caso que usted se refiere es que lamentablemente, muy lamentablemente, la política en este país, y yo pienso que lo mismo está sucediendo desde hace tiempo en todas las naciones de Latinoamérica y quién sabe en cuántas naciones del mundo, se fue deteriorando, se fue dañando, porque como todos sabemos, los partidos políticos en los sistemas republicanos y democráticos son los pilares fundamentales, o deben ser instituciones, y un político debe ser alguien que debe estar formado, no debe estar perdido, no debe estar como Tarzán en Nueva York, debe estar claro qué es su patria, qué significa su patria, cuáles son los valores, lo más sagrado que debe defender, cuáles son las cosas por las que no se debe transar, cuáles son las cosas que son totalmente innegociables y cuál es el momento en que hay que empuñar la espada para dar la vida, para salvar la patria. Eso debe saberlo todo político, que sea político. Lamentablemente aquí en Venezuela, pues no tenemos verdaderos políticos, o sea, no existe lo que se llama la política de altura, que si la tuviésemos no sucediera esto en Venezuela ahorita, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues estas personas se han dedicado son solo dirigentes políticos, yo le llamaría politiqueros, que se han dedicado durante toda su vida al negocio político, donde está el partido por encima de los intereses nacionales. Entonces, pues naturalmente eso hay que cambiarlo, eso hay que cambiarlo, y que en Venezuela yo espero que en el futuro se formen los políticos. El político debe ser formado, así como se forma un diplomático para que haga carrera diplomática, el político debe formarse para que aprenda a gobernar, para que sepa cómo se debe llevar una empresa que se llama un país, porque un país debe ser visto desde un punto de vista empresarial.
porque sea gerenciado correctamente para que todos los ciudadanos vivan lo mejor posible, tengan los mejores beneficios posibles dentro de un sistema de justicia internacional, ¿no? Entonces, lamentablemente, esa es la situación. Personas que te ve que están llamando a elecciones y de una forma incomprensible si todo el sistema está controlado por el enemigo, pues. Entonces los cargos se asignan, no se eligen, y usan al ciudadano, engañan al ciudadano para que con su voto justifique internacionalmente la fachada democrática que tiene Venezuela y estos genocidas, estos criminales que están al frente de ella, ¿no? Es una vergüenza que se pongan las bandas de presidenciales y de gobernadores y todo eso. Particularmente, yo pienso que gracias a Dios tengo tiempo diciéndolo, pero ya ese es el comentario que circula por todas partes, ya el discurso engañoso, demagogo, de quienes quieren engañar a los ciudadanos para que vean que ese es el camino, pues ya pienso que está todo develado, ya no. Yo pienso que el que esté todavía engañado porque quiere estar engañado, porque no quiere ver, porque todo está a la vista y además de la pestilencia se siente ya de todo. Entonces, pues no hay otro camino que luchar. Es como cuando que se mete en tu casa un criminal y tú tienes, pues, y se mete con un arma y amenaza a tu familia. Tú tienes la Biblia y tienes un arma, pues tú tienes dos opciones: enfrentar al asesino con la Biblia o enfrentarlo con un arma. Yo particularmente lo enfrentaría con un arma, usaría mi derecho a la legítima defensa, ¿no? Porque yo con la Biblia o con la Constitución y las leyes enfrento a una persona educada que vamos a resolver nuestras diferencias por la vía del derecho, por la vía del entendimiento, ¿verdad? Por la vía de la inteligencia, ¿no? Pero el que viene por la vía de la fuerza, no hay otra manera sino de detenerlo por la fuerza. Y por eso es que vemos que Venezuela está en manos de criminales, porque no solamente la banda criminal que usurpa el poder en Venezuela, sino también es que todo el país está en manos de los criminales. Los niños, los jóvenes mueren, son asesinados todos los días, en los autobuses los asaltan a todo el mundo, nadie se escapa. Sin duda. Todos sabemos que el Foro de Sao Paulo tiene un plan para destruir a las Fuerzas Armadas, para transformar a los militares en el brazo armado del socialismo y así neutralizar la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. El día de hoy salió publicado en un diario de circulación nacional que ya fue formalizada la cuarta reforma a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional. Padrino López, ministro de Defensa, expresó que el texto se adecuó al Plan de la Patria y en el capítulo 3 de dicha ley se señala que la Fuerza Armada está organizada por la Comandancia en Jefe, el Comando Estratégico Operacional, el Ejército, la Armada, Guardia Nacional y la Milicia Bolivariana. ¿Qué significa para usted que esta reforma se haya hecho para adecuarse al Plan de la Patria, que en resumidas cuentas no es otra cosa que la implementación formal del comunismo en Venezuela? Sí, bueno, eso es prácticamente ya están acabando con el militar, ¿no? Porque la idea es reemplazar al soldado, a la persona preparada militarmente para defender su país, reemplazarla con un individuo que está armado pero altamente politizado, o sea, un individuo que no está preparado para defender su país, sino para defender el castrocomunismo, o sea, para defender a los intereses de los sanguinarios ancianos Fidel y Raúl Castro Ruz, para defender los intereses de proyección continental y los intereses mundiales que tiene el castrocomunismo y sus socios internacionales, ¿no? Entonces, pues, eso es incluir a la milicia en el alto mando, básicamente, que es el punto más delicado de esa nueva reforma aberrante de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, implica y da razón a muchas observaciones que yo he hecho hace tiempo, porque desde algunos meses he estado diciendo que he estado objetando a ciertas personas que indican que Venezuela, y bueno, y en diferentes medios del mundo, los opinadores, dicen los comentaristas, las personas que entrevistan, se refieren a que Venezuela está siendo convertida en un estado militar.
Y eso es Ujú. falso. No puede estar siendo convertido en un Estado militar si están destruyendo a las Fuerzas Armadas, están destruyendo a los militares. Eso ya es la destrucción total y definitiva de lo que es Fuerza Armada para reemplazar por una banda de individuos armados al servicio de unos capos que están en narcotraficantes que están allá en esa isla, la isla del terror, que es lamentablemente la querida isla de Cuba, que está esclavizada por esos bandidos, ¿no? Entonces, eso sería tener un individuo altamente politizado para defender los intereses de ellos, que entre esos está el narcotráfico. La, Cuba desde hace tiempo es un estado no solamente que no produce nada, lo único que produce es terroristas y es como un agente de bienes raíces de las drogas en el mundo, ¿no? Recordemos que Fidel Castro estuvo involucrado en un caso de drogas mundial que le llegó se estuvo hundido hasta el cuello en un caso de drogas a nivel mundial y se salvó diciendo que había sido el general Arnaldo Choa y lo mandó a fusilar y resolver el problema así, ¿no? Que por cierto, Ujú. ese general Arnaldo Choa estuvo aquí de capitán asesinando soldados en las sierras de Coro, al lado de traidores venezolanos, estuvo combatiendo en la montaña de la Sierra de Coro, asesinando soldados venezolanos, extorsionando campesinos, fusilando campesinos. Bueno, ese hombre llegó a ser general, héroe de la Revolución Cubana, cuando estalla el lío de la droga, en que Fidel Castro estaba hasta el cuello en un lío de drogas, pues lo acusó y lo fusiló y le echó la culpa a él, ¿no? Entonces, esta ley orgánica de las Fuerzas Armadas es la destrucción total de las Fuerzas Armadas y lo ideal es convertir a Venezuela no en un Estado militar, sino en un Estado criminal, un paraíso del crimen y del narcotráfico en el mundo, ¿verdad? Como una dependencia de Cuba para seguir con el negocio a un nivel más grande y después extenderse por toda Latinoamérica. Latinoamérica está en peligro grave, está en peligro Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, está en peligro Brasil. Toda Latinoamérica está en peligro. Yo creo que el problema no es Venezuela, Chile está en peligro también. Nosotros Ujú. debemos unirnos, buscar la manera de unirnos los patriotas, los que estamos, los nacionalistas, verdadero nacionalismo, porque el nacionalismo lo han satanizado los propios comunistas. Los que quieren penetrar y destruir nuestras naciones han buscado la manera de engañar a los pueblos satanizando el nacionalismo puro, que es esencial para que una persona sienta y le duela lo que le está sucediendo en su país, ¿verdad? Entonces, yo pienso que debemos unirnos todos porque está en peligro, no es Venezuela solamente, porque la suerte de Venezuela, la desgracia de Venezuela, se puede convertir en la maldición de todos los demás países de América Latina y de América en general, diría yo, ¿no? Porque ni Sin siquiera los duda. Estados Unidos, con todo su inmenso poder, están a salvo. Entonces yo pienso que eso es una lucha para evitar que nos conviertan a mi patria y ahí llamo a todos los ciudadanos. Bueno, de hecho, estoy trabajando en eso para ver qué se hace los próximos días, porque las cosas van avanzando muy aceleradamente y llegan las noticias, son cada vez más alarmantes. Aquí en mi casa llega muchísima gente a diario. Esto parece ya, pues, hay quienes dicen que es la sede de la República de Venezuela, aquí en mi casa. Y las noticias son terribles. Y entonces, pues, a diario estamos analizando con un equipo de personas que es muy competente que hemos ido formando, expertos en cada materia, para que llegado el momento, bueno, poder tratar de salvar a Venezuela. Y estamos también estableciendo, sería muy bueno hacer contacto porque con toda Latinoamérica, como por ejemplo Chile, porque debemos Ujú. unirnos para acabar con este mal en todas nuestras naciones y que todo terminará cuando el Estado terrorista, narcotraficante cubano sea destruido. Sin duda, hemos visto cómo el comunismo, este cáncer que es el comunismo, se ha ido expandiendo por toda Latinoamérica y efectivamente el problema no es solamente Venezuela, sino el resto de los países latinoamericanos donde hemos visto pues que han avanzado.
progresivamente este tipo de regímenes. General, sé que su tiempo es muy limitado, pero me gustaría hacerle dos preguntas más, si me lo permite. Sobre Venezuela pesan muchos intereses de gobiernos extranjeros. Extraoficialmente se habla de que el régimen cedió u ofreció ceder a China la isla La Blanquita, que serviría para pagarle a este país 50.000 millones de dólares que se le adeuda y así poder solicitar otro préstamo. ¿Considera usted que existe la posibilidad de que en Venezuela pudiese ser invadida por alguno de estos países para evitar el derrocamiento de Nicolás Maduro? Ok, fíjese, en términos de conflictos de ese tipo, es imprudente desestimar cualquier amenaza por lejana o por imposible que parezca, ¿no? O sea, nunca se puede descartar la posibilidad de que algún líder de algún país tome una decisión que sea totalmente loca, ¿no? De hecho, si tú te paseas por todas las películas de Hollywood, encontrarás que ese es un tema que es muy trillado como tema de películas en Hollywood, ¿no? Ujú. Esa información la tenemos, sí, en el equipo en el que yo me encuentro y tenemos muchísimas informaciones que son alarmantes, ¿no? Una de las cosas, además de esa que tú dices, la blanquilla y otras más que nos preocupa mucho, es el caso del Esequibo, Sí. porque eso es una zona que es vital, que Venezuela jamás en la vida puede renunciar a sus derechos sobre el Esequibo, ni sobre ninguno de los milímetros de tierra que le pertenecen a la República de Venezuela por su tradición histórica. Y entonces pues tenemos que el caso del Esequibo ha sido un caso de entrega de una manera, pero que usted no consigue un caso similar en ningún libro de historia ni de derecho de ese tipo en el mundo, ¿no? Recientemente el Estado guyanés hizo una solicitud de extensión de su plataforma continental a 500 millas, que está totalmente en contra de lo que él tiene permitido, de acuerdo a los acuerdos internacionales que hay, ¿no? Y eso está mal manejado, eso se deja para que los guyaneses se exploten el territorio en reclamación. Y por supuesto, esa conducta de entrega de esta gente que está al servicio de Fidel Castro, porque ese asesino es enemigo de los derechos de Venezuela sobre el Esequibo. Realmente en 1961 acusó a Venezuela de expansionista y dijo que el territorio Esequibo le pertenecía a Guyana, el territorio venezolano que está en reclamación le pertenecía a Guyana, ¿no? Entonces esta gente que sigue fielmente las enseñanzas de Fidel Castro, que le sirve, que son unos viles, unos miserables traidores al servicio de Cuba, que le han entregado Venezuela a ese Estado terrorista a cambio de que los mantenga en el poder indefinidamente, pues han llevado a esa situación tan terrible, tan lamentable y tan delicada nuestros derechos sobre el Esequibo. Y sobre probablemente, como usted menciona, la isla Blanquilla y Ujú. cantidad de sectores de nuestras fronteras que están siendo penetrados y usados de manera indebida, violando nuestra soberanía. Y ahí es donde está, pues, el alto mando no existe. Ellos están para gritar ahora consignas políticas. Por eso es que hace un momento me referí que comisarios políticos, pues eso es a lo que se dedican, se olvidan de todo, a defender una ideología, pero no defienden su país. Son unos viles traidores a la patria todos. Y como tal, yo le pido a Dios Todopoderoso, Dios de los ejércitos, el único que obra maravillas, que me permita estar presente el día del juicio de todos por traición a la patria, ¿no? Entonces, tú ves que el alto mando está dedicado a otras estupideces, con una franela roja puesta, y la defensa de la soberanía e integridad territorial, eso no existe para ellos, ¿verdad? Por eso es que yo digo Así. en repetidas ocasiones, he hecho un comentario de que de alto mando no tienen nada, sino más bien deberían ser llamados bajo mando, porque se arrastran como los gusanos. Y ese es el clamor y la
desesperación también que repercute en todos los cuadros de nuestras tropas, los cuadros bajos y medios de la organización, que están pasando serios trabajos porque la familia está en las colas para adquirir comida, para adquirir agua. Imagínense usted que hay barrios en que se venden la leche para un bebé por cucharadas. Y ahí hay Es así. cosas, hermanas y familia de nuestros soldados, de nuestros sargentos, de nuestros tenientes, de nuestros capitanes. Pero no del alto mando. Usted no le quepa seguridad. Ujú. Perdón, otra vez. No No le se quepa preocupe. ninguna duda de que los miembros de este alto mando traidor, que lamentablemente está al frente de eso que se llama Fuerza Armada Nacional Bolivariana, están haciendo las colas como las está haciendo mi familia y como la hace la familia de todos. Así es, sin duda. Noel Pereira pregunta lo siguiente, general. Con tanta desinformación y con los medios de comunicación totalmente tomados por el gobierno, ¿cómo podemos hacer llegar su estrategia de una manera generalizada para que todo el mundo siga la misma dirección e instrucción? Y bueno, ya nosotros, digo nosotros porque no quiero decir yo, porque lo que está pasando en Venezuela, no, una persona no tiene la solución. Ay, disculpen que No se la tos, preocupe, pero general. con tantos virus y cosas me agarró uno aquí. Pero Sí, estoy de pie aquí, al pie del cañón. Entonces, seguro. disculpa la tos porque me agarró un virus, pero ya estoy listo, ya estoy bien, ya estoy excelente, mejor que nunca. Bueno, yo Excelente. pienso que no es una cosa de yo, sino es un equipo. Hemos organizado en torno a este servidor, se ha ido formando un equipo de personas muy capaces, conocedoras y de alta eh, nacionalismo, patriotismo, sentido de amor por Venezuela. Y estamos trabajando, y yo pienso que ese es uno de los puntos. Yo en la forma particular ya he logrado vencer el bloqueo mediático que se ha cernido sobre mi persona desde que empecé esta lucha hace años, ¿no? Porque yo estoy bloqueado por todos los medios de comunicación. Usted verá que la mayor cobertura desde que los acontecimientos del 23 de febrero se presentaron, la cobertura fue, y bueno, y no solamente en el caso mío, porque en febrero, cuando pasó que asaltaron mi casa, en ese momento estaban matando gente en todas partes de Venezuela, asesinando, metiendo presos, encarcelando presos, todavía lo están haciendo. Entonces, los medios de comunicación de Venezuela estaban callados, callan, cometen ese crimen de callar y no informan la verdad, ¿verdad? Entonces, algunos por miedo, ¿verdad? Y otros porque son de la dictadura, pertenecen ya en forma directa a la dictadura. Entonces, los que estaban transmitiendo todo el genocidio que ocurrió a principios de año en Venezuela eran los medios internacionales, ¿verdad? Entonces, los mismos vinieron aquí, por aquí, por mi casa, pasaron todos los periódicos y los medios de comunicación más importantes del mundo y gracias a Dios pude transmitir un mensaje de la verdad de lo que estaba pasando aquí. Por lo menos mi visión, que yo pienso que está bastante acercada a la realidad, puesto que los años que han pasado han confirmado que he estado en lo correcto, que exactamente era así, que no me equivocaba, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros estamos, el equipo, estamos trabajando para buscar vías que no sea solamente mi blog, mi cuenta de Twitter, que ya tengo más de 300.000 seguidores, y mi blog que tiene ya desde su creación tiene más de 15 millones de visitas, que es www.losescritosdegeneralvivasp.blogspot.com. No sé si tú ya lo has leído. Y por Sí, ahí claro. estaremos y aprovechando que gracias a Dios y a la Virgen Santísima, pues ese blog se ha convertido en un portal donde está mi pensamiento, mi voz. Por ahí transmitiré muchas cosas en las que estamos trabajando y además por las redes sociales que han sido una herramienta fundamental en esta lucha por la libertad
de Venezuela y del mundo, porque aquí también se juega la libertad del mundo, porque hay un plan internacional para Latinoamérica, pero está corriendo otro plan internacional para Europa, ¿no? Esto es muy complejo, señorita. Esto es para analizarlo durante semanas y usted tiene todavía, pasa una semana discutiendo sobre este tema, de lo que está pasando aquí, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Italia, en España, lo que está pasando en Rusia, y le faltaría tiempo para analizar, porque cada vez surgen más elementos de información. Entonces, pues estamos empezando y tenemos bastante material para presentar ya pronto una... ¿Aló? Sí, 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 adelante. La estamos escuchando. Sí, bueno, y el equipo que, como le mencionaba, estamos trabajando ya para usar diferentes canales, además de mi blog y Coño. Sí, aparentemente tenemos un problemita. Parece que nuestros fieles oyentes cubanos están haciendo alguna travesura. Estamos tratando de restablecer la comunicación con el general Ángel Vivas. bueno, sí, no Sí, sé. adelante, general. Sí, no, bueno, entonces, para terminar tu pregunta, estamos trabajando y prontamente empezaremos a dar orientaciones a los venezolanos sobre lo que hay que hacer. Es algo, como repito, Eh, algo complejo que no se puede, primero, engañar a la gente, ¿verdad? Y en segundo sí. lugar, no se puede dar paso en falso. Un mensaje que llega, general, para usted. Hola Radio TPC, hola Alejandra, un gran abrazo, te felicito de todo corazón. General, aunque buscamos esa unión entre la ciudadanía para aplicar el 333 y el 350, los partidos políticos y sus representantes trancan esa posibilidad haciendo llamados electorales. Si la gran mayoría no sale, estaremos sentenciados a este estado criminal. Yo confío en que no toda la Fuerza Armada está dañada y que tienen todas las condiciones para sacar a estos criminales. No olvidemos que Maduro es colombiano e hizo fraude el 14 de abril. Abrazos y bendiciones. Quiero también aprovechar, general, para informarle que tenemos cerca, supera los 10.000 oyentes a través de nuestra página web y también a través del canal Celo Venezuela Soberana. Mucha gente apoyándolo y escuchándolo, general. Ah, bueno, muchas gracias. Y no voy a defraudar a nadie. No, o sea, Estoy segura que trataré sí. de ser digno de esa confianza durante todo el resto de mi vida, ¿no? Y con respecto a lo que usted estaba mencionando, lamentablemente esos partidos políticos no queda otro camino, o se incorporan a la lucha por la libertad de su patria, o se ponen del lado de la república, o se ponen del lado del enemigo. Yo pienso que si en un país, en un sistema republicano y democrático, los liderazgos naturales deberían surgir de los partidos políticos porque, pues, como repito, yo pienso que son o deberían ser verdaderas instituciones al servicio de la República, donde se forman, se forjan en el crisol de las luchas sociales los líderes que van y se preparan también los líderes que van a dirigir una república, ¿no? Entonces, de ahí deberían surgir los líderes naturales. ¿Por qué? Porque los ciudadanos con su voto le entregan ese poder, ese liderazgo, al recibir el voto de una persona que eran investidos como líderes. Y entonces, pues, ellos, una vez que están investidos con ese poder, que ya las personas los respaldan, los tienen como líderes, como sus líderes, ellos están obligados a representarlos y a defender sus intereses
sus intereses también personales, grupales y sus intereses nacionales, ¿no? ¿Y cuál es el principal interés de un líder, de un dirigente político que aceptó representar a un grupo de ciudadanos? El principal interés no puede ser otro que la defensa de su patria. Nada puede ser más importante que eso. Por lo tanto, un líder político, un dirigente político, no puede dejar a un lado la defensa de su patria, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues aquí nos encontramos que, vamos a decir que la mayoría, porque voy a suponer que hay uno en alguna parte que está de acuerdo conmigo, que están mirando hacia otro lado y aparentemente yo estoy buscando a ver dónde hay uno que asuma la responsabilidad, deje de mirar hacia otro lado para evadir esa responsabilidad y la asuma y entienda y se ponga de frente para defender a Venezuela de sus enemigos, o sea, echar a Cuba de Venezuela por la fuerza si es necesario y castigar en la forma más severa que permitan las leyes a los traidores que se han puesto a su servicio para que destruyan nuestra patria, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, pero ante la circunstancia de que de donde deberían surgir los líderes naturales que dirijan a la nación, al pueblo, en esta terrible circunstancia, no sale nadie a hacerlo, pues ellos indiscutiblemente que en las próximas horas y días quedarán a un lado y los líderes surgirán de la nación, del pueblo, y de hecho ya empezaron a surgir dentro de los grupos de la resistencia desde el pasado mes de febrero de este año, que fue una fecha muy importante porque desde febrero de este año la resistencia venezolana, la resistencia anticastrocomunista venezolana, que era etérea porque solamente expresaba en opinión, se materializó, se hizo tangible en las calles con las barricadas, ¿verdad? Usted debe saber que las barricadas es un símbolo universal de la libertad cuando un pueblo enardecido se enfrenta a la tiranía y a tropas y a bandas criminales que los están asesinando. Entonces, en febrero surgió ese símbolo importante de la resistencia universal que es las barricadas, ¿no? Todos sabemos lo que pasó, hubo un diálogo que se montó artificial para desmoralizar la resistencia, pero la resistencia no se ha desmoralizado para nada. La resistencia está viva y está trabajando, la resistencia anticastrocomunista venezolana. Entonces, estos grupos políticos, lamentablemente, deben entrar en la línea de defender a su patria y no en la línea, y dejar la línea del negocio político. Y por lo tanto, deben asumir o echarse a un lado para que otras personas de los líderes de la resistencia puedan tomar el control y cumplir con esa misión que tenemos todos los venezolanos de echar a Cuba de Venezuela, que es lo más importante que tenemos, echar a Cuba de Venezuela. Así es. Aprovecho, ya que estamos llegando a la parte final del programa general, a recordar algo que dije en una oportunidad y quiero aprovechar la ocasión para reiterarlo. Yo sí creo que hay una reserva moral dentro de la Fuerza Armada, que sí hay militares institucionales que esperan a ser reconocidos por la sociedad civil para poder actuar juntos, en conjunto. Pero para que esto ocurra, debemos dejar de lado a los colaboracionistas, a esta falsa oposición que constantemente dice que una intervención militar sería un golpe de Estado, lo cual en este caso, por supuesto, es imposible porque Nicolás ni es presidente ni es un cipote. Es ilegítimo desde su origen. Yo creo que la sociedad civil debe cambiar el discurso y comenzar a exigir a nuestra Fuerza Armada que cumpla con su deber, que no es otro que que no es otro que el rescate de la soberanía de Venezuela. Yo considero y creo que esto no va a ser nada fácil, pues como todo parto lleva dolor y sangre, y aquí estamos pariendo la libertad de Venezuela, y no solo de Venezuela, sino también de toda América. General, me gustaría en este momento que usted nos diera un mensaje final para estos miles de oyentes que en este momento lo están escuchando. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, particularmente que en la Fuerza Armada Nacional no todo está podrido y hiede es eso que llaman alto mando, que de alto no tiene nada, puesto que se arrastran como los gusanos y debería ser llamado bajo mando, ¿no? Pero en nuestros oficiales y soldados hay gente que está preocupada, pero que está ahí porque si no, no comen.
y son igual que el pueblo, están haciendo cola para comprar sus alimentos. Me estoy hablando a los cuadros bajos y medios de la organización y gente que está muy angustiada y necesita liderazgo, ¿no? Entonces yo pienso que el pueblo de Venezuela debe buscarse los venezolanos, los ciudadanos patriotas, porque también lamentablemente tenemos un grupo de ciudadanos que son traidores a la patria. Los ciudadanos patriotas deben buscarse un líder, unas personas o personas, unos liderazgos que les digan la verdad, ¿no? Por ejemplo, eso es falso. En Venezuela no hay gobierno. Las personas que ocupan los cargos del gobierno en Venezuela los están usurpando. No solamente en forma de lo que estipulan las leyes, el mismo terrorista y genocida colombiano Nicolás Maduro Moros está ilegalmente en el cargo porque llegó en forma fraudulenta y tiene ilegitimidad de origen. No ha comprobado su origen, no ha comprobado que es venezolano, ¿no? Entonces, hay una banda criminal y por tanto en Venezuela no hay un gobierno. Un gobierno es cuando funcionan las instituciones. No puede haber un gobierno si todas las instituciones están destruidas. Lo que hay en Venezuela es una situación de anarquía y caos. Y a tomar que los venezolanos tomen en sus manos la recuperación de su libertad, restaurar la república que fue fundada por nuestros libertadores, eso no se llama golpe de Estado, eso es una obligación, eso se llama patriotismo y es un deber, ¿no? Entonces, tienen a las personas engañadas en conceptos. Por ejemplo, yo critico siempre que le dicen a las personas, venezolano, lo único que tienes es tu voto. Yo digo, no, eso es falso. Tu voto es un derecho y tú lo ejerces cuando todas las condiciones están dadas para que tú ejerzas ese derecho con dignidad, no indignamente. Yo voto si mi voto es respetado y si yo voto y si mi voto tiene poder de verdad, ¿no? Pero tú no tienes solamente tu voto, tú tienes dos piernas, dos brazos, las damas también tienen dos ovarios, los caballeros tienen dos testículos, además todos tenemos un cerebro para pensar cómo defender nuestra patria y tenemos un corazón para amarla y defenderla. Entonces eso de que lo único que tienes es tu voto, eso es falso. Tenemos mucho para defender a Venezuela de sus enemigos, ¿no? Y por lo tanto, pues, no, es una situación de barbarie y hacer algo para eliminar, para que el orden vuelva a nuestra patria, para que nuestros hijos puedan ir a la escuela y volver vivos o sin que les roben, para que nuestras universidades tengan todo lo que necesitan para que los muchachos salgan bien formados como médicos, como ingenieros, como arquitectos, como en todas las ramas del poder, ¿verdad? Entonces eso es lo que necesitamos, intervenir, ponernos los pantalones o la faldita en el puesto todos los venezolanos y salir a salvar a Venezuela, a sacar a los criminales del poder y restaurar el orden en nuestra patria. Sin duda, para defender la libertad, la ponderación no es una virtud. General, quiero agradecerle infinitamente el tiempo que nos ha brindado, además de reiterarle que los micrófonos de Radio TPC están a su completa disposición para cuando usted así lo considere conveniente. El director general de la radio le manda un cordial saludo en nombre de todo el equipo de Radio TPC. También quiero aprovechar para enviarle un saludo al canal de sello Venezuela Soberana. General, solo queda despedirnos, agradecerle su presencia. Estamos infinitamente contentos de tenerlo esta noche y esperemos que se repita en una próxima oportunidad. Ok, y mi mensaje para todos, no solamente aquí en Venezuela, ¿no? Sino en Chile, en toda Latinoamérica, todos los países que están siendo atacados por el castrocomunismo, es que nadie tenga dudas de que triunfaremos. Ese es mi mensaje. Así que adelante. Así es. Muchísimas gracias, general. Muy buenas noches. Y bueno, mis queridos amigos, lamentablemente llegamos al final del programa de la noche de hoy. No queda otra que agradecerles su increíble sintonía, agradecerle al canal de Celo también la transmisión del programa, al general, y que Dios nos bendiga a todos. Por Venezuela, todo. Venezuela lo vale todo.
Buenas noches y muchísimas gracias. Hasta la próxima.